Ahora, yo soy responsable de mis pensamientos, como todos tenemos que ser responsables de nuestros pensamientos. Tú eres responsable de tus pensamientos. Así que no le eches la culpa a nadie de tus pensamientos. A nadie le puedes echar la culpa. Les voy a decir algo que no quería decirlo, pero lo voy a decir. Una vez se acercó una hermana y llegaron unas jóvenes, ¿verdad? Así con sus faldas cortas. Y me dijo una hermana: pastor, me dice, no deje entrar a esas mujeres del diablo, le faltó decir. Y eran invitadas, ¿no? Y le digo: bueno, ¿por qué, hermana? Porque como van vestidas. Y me dice: y mi esposo se distrae, me dice. Le dije: el problema no son ellas, el problema es ese hombre, ¿verdad? En su pensamiento. Entonces, tú eres responsable de tus pensamientos. No le eches la culpa. ¿Qué culpa tienen esas mujeres que vienen a la iglesia por primera vez a escuchar un mensaje? Y si tienen 3 años, ¿a ti qué? ¿Verdad? ¿A ti qué te importa, pues? El que crea que está bien, que mire que no caiga, dice la escritura. Entonces, no estoy diciendo que sea bueno, simplemente cada quien tiene que preocuparse por uno mismo en este sentido del pensamiento, ¿verdad? Entonces tú eres responsable de tus pensamientos, no le eches la culpa a nadie, como muchos jóvenes también, ¿verdad? Su forma de percibir las cosas, su forma de ser o de pensar, siempre le echan la culpa a su pasado, a sus padres, porque sufrieron, porque eran alcohólicos, porque los abandonaron, ¿verdad? Entonces no le eches la culpa a nadie. El diablo no es culpable de lo que tú piensas, él no es culpable, ¿verdad? Entonces escoge pensar bien. Diga al que tienes al lado: escoge pensar bien. Ahora tú respóndele: ¿y tú cómo sabes que pienso mal? Es que eso no lo sabe nadie, ¿verdad? Más que ustedes mismos. Entonces, escoge pensar bien. Escoge la vida y no la muerte. Escoge ser positivo, y vimos la semana pasada eso, y no ser negativo. Escoge perdonar y no tener resentimiento y amargarte. Escoge creer y no ser un incrédulo. Muchos no quieren resultados malos, pero toman decisiones malas, por supuesto, producto de sus malos pensamientos. Ese es el asunto. Y la vida no funciona así. Todos vamos a rendir cuentas de nuestros pensamientos, tarde o temprano, porque rendir cuentas significa que tengo que dar una explicación de los resultados que se muestran en mi vida a través de mis actitudes, de mi conducta, de lo que yo hablo, resultado de mis ¿qué? Pensamientos. Porque es verdad, lo que hablamos es lo que pensamos, y así como actuamos es nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos son semillas que van a dar frutos. Entonces las semillas, si son los pensamientos, son buenas la semilla o puede ser mala la semilla. Y si es mala la semilla va a dar malos frutos, pero si es buena la semilla va a dar buenos frutos. Porque nuestra mente es tierra fértil donde se siembran las semillas que van a dar sus frutos. Por eso le digo que sus pensamientos son semillas. Ojalá sean buenas semillas, porque una cosa inevitable es que nuestra mente siempre será tierra fértil para lo bueno o para lo malo, pero es fértil. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miren que las armas del Señor son muy poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos,
Ahora, estos argumentos, dice aquí la escritura, que es la altivez y que se levantan en contra de Dios y lo lleva cautivo, ¿verdad? Todos esos pensamientos hay que llevarlos cautivos a la obediencia. Entonces, las fortalezas que se levantan son los pensamientos que anidan en nuestra mente. Y son causados por argumentos tras argumentos. Es como si un argumento fuera un blog, un ladrillo, una piedra, y entonces viene otro argumento y otro argumento y otro argumento, y edificamos una gran torre o una gran fortaleza. Pero las armas, dice la escritura, del Señor son poderosas para derribarlas, esos argumentos que se levantan en contra, ¿verdad? En contra de Dios. Y son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son esos argumentos que se levantan en contra de Dios por pensamientos malos, pensamientos negativos, y tenemos que derribarlos a través de esas armas de Dios, ¿verdad? Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, todo pensamiento que pasa, porque no es inevitable pensar, ¿verdad? Mal pasa, pero no lo anide. El problema no es que la tentación la perciba, sino que caigas en la tentación, porque es inevitable que la tentación pase por nuestra mente. Sino el punto no es ese, el punto es que anides ese mal pensamiento. Entonces tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia para que no se anide o no sea un molde. ¿Se acuerdan? Un molde donde el enemigo vierta su maldad en nuestra mente y después sea algo tan duro, tan consistente, que cuesta mucho trabajo de derrumbar o destruir. Entonces tenemos que llevar todo pensamiento que llegan malo y bueno a nuestra mente, pero la única manera de procesarlo pues es a través de la obediencia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia respecto a este pensamiento? ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que me dicen? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a lo que el diablo dice o me mete en mi mente? ¿Qué dice la Biblia? Dice esto, entonces yo obedezco a lo que dice la Biblia, aunque en mi parecer crea que no es lo correcto, que no va a funcionar, que me va a ir mal, etcétera, etcétera. Pero yo lo tengo que llevar cautivo ¿a qué? A la obediencia de Cristo. No sé si me estoy explicando. Espero que sí. Hay que derribar malos pensamientos, en otras palabras. ¿Cómo? Otra vez, decide pensar como Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Espero que sí. Tener la mente de Cristo no nada más queda en conocer la Escritura, porque hay gente que puede conocer la Escritura, pero no es obediente a la Escritura, sino que va más allá. Uno tiene que, en la medida de lo posible, creer en lo que dice la Biblia, ¿verdad? No nada más leerla, conocerla, sino creerla. Entonces, ¿cómo derribo esos malos pensamientos? Pues he decidido pensar como Cristo piensa, pensar bien. Y pensar bien, esto es lo poderoso que me gusta de este pasaje que Dios me reveló. Pensar bien es obedecer a Cristo. O sea, el que piensa mal está desobedeciendo, porque la Biblia dice que pensamientos de bien tiene para cada uno de nosotros. Y si Él tiene pensamientos de bien y tengo la mente de Cristo, entonces yo voy a pensar bien. Pero si yo no pienso bien y pienso mal, entonces no estoy siendo obediente. Una persona que maquina cosas malas, que piensa mal de alguien, que piensa mal de las cosas, incluso hasta de las circunstancias, es una persona que no está siendo obediente. Tenemos que pensar bien, porque pensar bien es obediencia. Obediencia, me está saliendo lo tabaqueño. Bueno, obediencia. Y la obediencia derrumba todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuesta mucho eso? La verdad sí, cuesta mucho, porque uno dice aquí sentado, sí, lo estoy recibiendo. No sabía que hoy yo estoy re mal porque pienso mal hasta de mí. Y está así.
y sale y ya pensó mal. Y le entró por aquí y le salió quién sabe por dónde. Pero el problema es que tenemos que asimilar la palabra y guardarla en nuestra mente, cuando decimos nuestro corazón, en nuestra mente, para que esté presente y sea vigente, y pensamientos de bien siempre tenga yo. Ahora, la Biblia dice: resiste al diablo y huirá. ¿Saben que cuando dice resiste al diablo, no sé qué piensen la gente o los cristianos? Cuando dice resiste al diablo es: tú sigue pensando bien. Eso es resistir al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Sigue pensando bien. Resista al diablo. Sigue pensando bien de Dios, sigue pensando bien de ti, sigue pensando bien de las personas, sigue pensando bien de la vida, sigue pensando bien de tu futuro, sigue pensando bien de tus hijos, sigue pensando bien de tu esposo aunque sea un canalla, sigue pensando bien de tu esposa aunque sea una vieja loca. Sigue pensando bien, sigue pensando bien. Resiste al diablo y él huirá de ti. Es decir, tienes que perseverar en tu pensamiento. Tienes que perseverar en tu pensamiento. En otras palabras, pelea la batalla de la fe. Ahora, dice la Biblia, pelea la batalla de la fe. No, dice pelea la buena batalla de la fe. Entonces, si es una buena batalla, es porque se perdió, porque se ganó. Porque se ganó, porque ni modo es que vayas a una batalla y los derrotaron y mataron casi a todos, que haces tú y dices: uy, qué buena batalla tuvimos. No, la buena batalla es la que se gana, no la que se pierde. Dice pelea la buena batalla de la fe. Entonces quiere decir que tus buenos pensamientos en esa batalla que tú libras en tu mente, resistiendo al mal, te va a llevar a obtener la victoria, porque tú vas a decir: fue una buena batalla. Pero tuviste la fe para creer bien, pensar bien. ¿Se entiende? Es que los veo con cara de what, ¿sí? Pensar bien te va a llevar a pelear o a tener una buena batalla. Y si es buena batalla, es porque ganaste y obtuviste la victoria. ¿Sí? Así que mientras vivas, vas a derribar pensamientos incorrectos. Mientras vivas, siempre va a haber batallas. Siempre, siempre, siempre. Y mientras tú estés vivo, vas a perseverar en pensamientos de bien. Mientras vivas, vas a derribar estos pensamientos incorrectos. Y tienes que elegir pensar bien. Es decir, pensamientos buenos. ¿Pensamientos qué? Buenos. En las circunstancias aún adversas debes tener pensamientos de bien o pensamientos buenos. Elige perdonar. Eso es un buen pensamiento, ¿verdad? Tener la mente de Cristo es fijar la mente en la dirección correcta. Eso es tener la mente de Cristo. Fijar mi mente en la dirección correcta para llegar a tener un patrón correcto. Sí, un patrón mental correcto. Fíjense, el patrón mental correcto, como consecuencias, te hace tener un patrón correcto, un patrón de conducta correcto. Porque si tengo un patrón mental correcto, como consecuencia voy a tener un patrón de conducta correcto. ¿Sí o no? Lo que piensa el hombre, eso es. Si yo logro tener un patrón mental correcto, voy a tener un patrón de conducta correcto. Qué interesante, ¿no? Yo he dicho una verdad, ni siquiera es espiritual, es una verdad general. Todos tenemos un destino de grandeza. Todos. Y
Vuelvo a repetir, porque a veces creo que la gente no reflexiona. Tú no veniste por obra de la casualidad a esta tierra. La Biblia dice que fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que tú ya estabas planificado que ibas a nacer, algunos como yo en el 1900, ni digo cuándo, otros en 1980, otros en 1990, otros en 2000, otros un poco más jóvenes. Ya Dios había planificado que tú nacieras y que vinieras a esta tierra, y no importa cómo fue el embarazo, la concepción o el parto, Dios permitió que tú nacieras y llegaras a esa familia. Dios permitió que sobrevivieras la infancia y la adolescencia y llegaras a la juventud. Dios permitió que no te quitaras la vida en la juventud o casado, ya a pesar de los fracasos quizá matrimoniales o alguna otra cosa que haya pasado en tu vida. Y Dios permitió que llegaras hasta el día de hoy y que lo conocieras a Él y tuvieras vida, porque hay un propósito, y en ese propósito hay un destino de grandeza. Eso nunca se te olvide. Por eso tienes que cambiar tu mente. Nos desviamos del camino por un pensamiento equivocado. Fíjense, ¿y cuántos pensamientos equivocados tenemos? Por eso nos desviamos fácilmente. Es increíble que aún un pensamiento puede cambiar tu destino. Proverbios 4, 20 al 23, pero quiero irme 2 versículos atrás. Me encanta, dice: hijo mío, o sea, Dios, esa es la palabra de Dios para ustedes. Hijo mío, ¿cómo te llama? Hijo mío, ¿eres qué? Su hijo. Hijo mío, atiende mis enseñanzas, mis consejos, mis indicaciones, mi palabra. Escucha atentamente lo que digo. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Y dice: ellas dan vida a quienes las hallan. ¿Ellas dan qué? Vida a quienes las hallan. Son la salud de todo el cuerpo, incluyendo ¿qué? Mi mente. O sea, la palabra de Dios es vida, por lo tanto es la medicina para tener una salud de todo mi ser y de todo mi cuerpo, incluyendo mi mente, ¿verdad? O sea, por sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque de él ¿qué? Mana la vida. O sea, estoy en el último versículo. Son salud de todo el cuerpo. Ok, entonces son vida a quienes las hayan. Y luego dice el último versículo: por sobre todas las cosas, nos vuelve a repetir, cuida tu mente, porque de él ¿qué? Emana la vida. Pensamientos de bien son vida. Pensamientos de mal son ¿qué? Muerte. Pensamientos de bien edifican. Pensamientos de mal destruyen. Pensamientos de bien ayuda. Pensamientos de mal roba. Pensamientos de bien trabaja. Pensamientos de mal flojo. Y así me puedo ir, porque de él emana la vida. O sea, de los pensamientos que nosotros tenemos emana la vida. Eso es maravilloso. Me encanta lo que Salomón nos dice. Y Salomón es sabio, ¿verdad? Por lo menos Salomón es más sabio que yo. No, es que algunos se creen que todas las saben y todas las pueden. Yo quiero terminar. Voy a ir terminando. Te voy a hacer una pregunta.
Si no estuvieras atado por los límites de tu mente, ¿qué crees que lograrías en la vida? ¿O quién podrías llegar a ser? Si no estuvieras atado por los límites de tu vida, ¿qué lograrías llegar a ser? ¿O quién podrías llegar a ser? Sé que algunos quizás responderían, pero yo no estoy atado a nadie ni tengo límites. Porque en realidad quien nos limita es la mente. Por eso yo siempre he dicho que Dios, su mayor obstáculo somos nosotros. Porque Dios no tiene límites. Y lo sabemos, y las palabras faltan para demostrar los límites de Él. Él es el creador de todo el universo. No nada más de nosotros, de todo. Lo que vemos, ¿verdad? Materia, y aún de lo que no vemos. Él trasciende a la eternidad. Por eso no hay tiempo en Él. Él es eterno. Él es eterno. Él es soberano. Él sigue siendo Dios todopoderoso. Tú lo creas o no lo creas, eso no le afecta al Dios todopoderoso. Ese es tu problema. Él no le afecta en nada. Pero Él encuentra límites en nosotros por nuestra mente. A través de nuestra mente encuentra una limitación. El cerebro tiene cerca de 1 millón de receptores sensoriales que gestionan información que llega o se queda en nuestra mente. Normalmente se queda en nuestra mente. O sea, la neurogénesis nunca se detiene. El cerebro nunca deja de crecer. Y a veces son distorsionados. Este es el punto. Por experiencias negativas, por experiencias traumáticas en nuestra vida. O sea, se distorsionan por eso. Y yo creo que todos hemos pasado por experiencias negativas en la vida y por experiencias traumáticas. Todos, creo yo, en nuestra vida. Concluyo con esto. Y se pone de pie, por favor, de una vez, para ahorrar un poco de tiempo. Se pone de pie tantito para que aprovechemos el tiempo. Fíjense, Job es una de esas historias que a mí me impacta. Job es increíble. Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Levanten su mano los que conocen la historia de Job. La verdad, todo lo hemos leído, pero mientras no pasemos un momento difícil, no entendemos nada de Job. Nada. Y tan solo déjenme leer unos versículos. Lo que hace la mente. Respondió Job, el último capítulo, el 42, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Job está hablando con Dios, dice: yo conozco, yo reconozco, yo sé que todo lo puedes, le dice a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y obviamente Job está hablando eso porque se siente mal, arrepentido y confesando, porque en todos los demás capítulos, casi del capítulo 12 hasta el 40 capítulos, se la pasó él sufriendo y pensando mal, ¿no? Y todo eso, y buscando una explicación por lo que estaba viviendo, ¿no? Los que sí pensaron mal fueron sus amigos, ellos. Dice: yo sé que y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía en la mente, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me avergüenzo y me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea, al final todos concluimos en un pensamiento de reflexión sobre nuestra vida. Y me encanta porque Job, cuando ordenó su pensamiento y los alineó a Dios, Dios lo bendijo. Pero porque era un asunto de pensamientos, porque no era un asunto necesariamente de un pecado, ¿verdad? No era ese el punto, sino era lo que él pensaba acerca de Dios. Por eso Dios le dice: ¿y tú quién eres para cuestionarme? ¿Tú qué sabes de mí? ¿Tú quién eres? Le dijo Dios. Y él pide perdón. Me arrepiento, dice, perdóname por anidar en mis pensamientos cosas que no tenía que anidar. Por eso concluye: desnudo salí y desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a morir. Así que en la mente es poderosa y tenemos que tener la mente de Cristo. No sé si continúe el próximo semana, pero por lo menos decirles que usted tiene la oportunidad de tener la mente de Cristo. ¿Amén?